se han puesto a analizar de dónde puede venir nuestra obsesión con el poder. ¿Por qué nos pasamos todo el día escuchando sobre los que mandan, sobre los que influyen? ¿De verdad nos creemos que desde arriba, en la jerarquía social, es que va a venir nuestra capacidad de ser felices? ¿De verdad nos creemos que los poderosos tienen la capacidad para cambiar nuestras vidas? Vamos a examinar un poquitito esta tendencia o esta forma de ver la realidad para ver qué encontramos. Si repasamos las relaciones sociales en la naturaleza, Buscando respuestas, organizadas, el podcast donde Bobby López explora las preguntas como nosotros que la filosofía cotidiana nos las propone. jerarquías humanas. Es decir, no hay una arriba y una abajo, sino que todos dependen de todos. Las relaciones sociales en la naturaleza, desde que empezaron, vamos a poner con los primeros peces que empezaron a funcionar en bandadas, en schools, desde que empezaron, siempre fueron formas de evitar conflictos. Es decir, el pecking order, el orden de picoteo, el orden de quién va a comer primero y quién va después, que es la primera jerarquía animal que detectamos. Ese orden está puesto no para beneficio del que va a comer primero, sino la naturaleza pone ese orden en los animales sociales para que no tengan que estar peleando en cada comida por la comida, sino que alguien, el primero, el alfa, come primero, después el segundo, el tercero, el cuarto. Es decir, en las jerarquías animales no se puede decir que los grupos de animales, las sociedades de animales, trabajan para el que está arriba. El que está arriba es simplemente el primero en acceso a los recursos y es por un tiempo y no decide la felicidad de los otros, no decide lo que van a hacer los otros, ni a quién no reparte, no hace justicia, ni siquiera le dice a los demás qué es lo que hay que hacer. Lo que existe en la naturaleza es un movimiento de especialización y cooperación. Eso sí es un principio que se ve en la naturaleza desde bien al principio, desde antes de empezar las células eucariotas, las células con núcleo, o sea, los organismos con núcleo, ya había una especialización, ya se detectan algunas especializaciones entre organismos unicelulares. Por ejemplo, todavía tenemos evidencia en algas como la Volvox, el alga verde, de cómo eran esas colonias de organismos unicelulares primitivos cuando se empezaron a especializar en unos organismos. Se quedaban en el interior de la bolita, que es una alga Volvox, y se especializaban en la reproducción, mientras que otros se quedaban más en las afueras y se especializaban más en la locomoción del organismo, en el movimiento del organismo y en la protección de contraestresores exteriores. Y esto implica, una especialización implica un renunciar en cierta medida a uno mismo, porque cualquier organismo que se especializa se hace dependiente de los otros. Cualquier organismo que se especializa pierde la capacidad de hacer cosas que se necesitan. Él se especializa en algo, estas células que se especializaron en la reproducción, o estos organismos microbios que se especializaron en la alimentación y en la locomoción, pero una vez que se especializan pierden, porque ya no lo pueden hacer todo, están especializados en algo y dependen de los demás, de que los demás hagan su parte para todos poder subsistir. Claro, tenemos que entender que en la naturaleza es como un llamado a pasar vida hacia adelante. Lo que se busca es realmente el beneficio del organismo, no de alguna parte del organismo. Y en estos casos de colonia, que son muchos organismos, pues se busca el beneficio de la colonia. Y las colonias interactuando entre sí realmente están buscando el beneficio de la naturaleza, que hace aparecer o desaparecer especies de forma que se pueda maximizar este flujo de calidad y cantidad de vida. Otro de los grandes transformaciones en la evolución que ha habido se explica también de esta misma forma. Esta gran transformación es la aparición de la reproducción sexual del sexo antes de que aparecieran los organismos multicelulares. En algunas algas y en algunos corales empezó a aparecer la reproducción sexual, que implica la mezcla de lo material genético de dos individuos para lograr un hijo que no sea un clon exacto
de las mamás, que era lo que había hasta ese momento. Pero la reproducción sexual implica una especialización bien fuerte. Todos los machos que a partir de ese coral existen sobre la Tierra son realmente hembras estériles. Todos los machos, por definición de macho, son hembras estériles que se especializaron en la consecución de insumos y en la protección de los activos, del territorio, de los activos reproductivos que tenga cada especie, de forma que las hembras, las auténticas hembras que pueden reproducirse, puedan especializarse en la reproducción y tener muchos más recursos para su función. En resumen, que las jerarquías en la naturaleza, lo que nosotros interpretamos como jerarquías en la naturaleza, no son como las humanas, es decir, no son lineales con alguien arriba y con alguien abajo, son especializaciones de organismos de cara a una cooperación que permite un output reproductivo, un output evolutivo más avanzado que si no se cooperara. Para que nos quede claro que la jerarquía en la naturaleza no tienen ese arriba y ese abajo como nosotros lo consideramos. Podemos reflexionar sobre cómo es que aparecieron los animales en la naturaleza. Hace 2.300 millones de años, toda la vida sobre la Tierra, iba a decir sobre la Tierra, era en el mar realmente, sabemos que era en el mar, consistía simplemente en microbios que se alimentaban de hierro y de sulfuro que había flotando en las aguas. Apareció una bacteria, sin embargo, que descubrió un sistema súper eficiente de generar energía, que lo conocemos hoy por fotosíntesis, que consistía, en vez de sacar electrones de estas moléculas flotando de hierro, lo que hacía era coger la luz del sol y usarla para extraer del agua el alimento que necesita y botando el oxígeno que no necesita. Esta forma de vida era tan eficiente, se lograba tanta energía con el mismo esfuerzo que antes, que las cianobacterias pasaron a dominar los mares completamente. Se piensa hasta que cambió el color de los océanos. Esto trajo como consecuencia la cianobacteria, lo que bota después de sintetizar el agua es oxígeno, y entonces el metano que estaba flotando sobre las aguas fue realmente siendo sustituido por oxígeno, un contaminante en ese momento. Tuvo tanto éxito la cianobacteria que se dio lo que hoy conocemos como el gran evento oxidativo, que es que se llenaron los mares de oxígeno, dificultando la vida, porque solo las cianobacterias podrían realmente, y ya llega un momento que no estaban llenas de excrementos flotando a su alrededor. Pero había en el fondo de los mares otra estructura que resulta que estaban especializadas en comer oxígeno, o sea, que vivían de oxígeno. Eso es lo que nosotros hoy llamamos animales, que son criaturas que su metabolismo consiste en comer oxígeno. Ante este aluvión de oxígeno producido por la explosión de las cianobacterias, los animales se desarrollaron enormemente y en grandes cantidades gracias a que la comida de ellos estaba en abundancia en su espacio, su nicho ecológico. ¿Qué lección podemos sacar sobre esto? Los animales somos comedores de excremento de plantas. Los animales nos hemos desarrollado para poder limpiar el excremento de las plantas, que son los pobladores originales de la Tierra. ¿Esto qué significa? Desde un punto de vista de dignidad, que es una categoría bien humana, pues los animales estaríamos bien por debajo de las plantas en
en dignidad, como en esta jerarquía que nosotros tenemos en nuestras mentes. Cuando en complejidad, que es como lo que es la segunda fuerza de la naturaleza buscando el aumento en la complejidad, pues los animales necesitamos más información, somos más elaborados, o necesitamos más información para reproducir un animal de la que se necesita para reproducir una planta. O sea que no tiene sentido la jerarquía en dignidad. No hay alguien, no hay más, el riñón no es más digno que el ojo, ni menos digno, es los tejidos que hacen falta para hacer una cierta especializado en hacer una cierta función para que el órgano completo eche hacia adelante. La lección que tenemos que sacar de esto es la jerarquía por dignidad, o sea, el establecer quién está arriba y abajo y que eso implica una dignidad, son construcciones humanas. No voy a decir que sean falsas, porque los humanos no podemos darle dignidad a las cosas, o sea, podemos decir que hay unas cosas que valen más que otras. Son los animales, los humanos somos animales morales, o sea, nos pasamos dándole valor a las cosas con independencia de su valor intrínseco, sino por lo que están haciendo, por el papel que tienen en la realidad. Pero sabemos que eso no es real, que es una forma valorativa de jerarquizar a las personas y a las cosas, y que tiene una serie de limitaciones, que no podemos tomarnos muy en serio las jerarquías de dignidad. Bueno, una vez que hemos desmontado este concepto de jerarquías lineales donde alguien está por encima de otro, tenemos que preguntarnos, pero entonces, si no viene de la naturaleza, ¿de dónde nosotros sacamos ese convencimiento de que arriba es que está lo bueno, de que arriba, entre los poderosos, es que de verdad está nuestra felicidad? ¿De dónde nos vino esa idea tan rara? Bueno, voy a fundamentar una hipótesis que yo tengo a este respecto, que es que nuestra obsesión con el poder tiene su origen en una idea religiosa mal digerida. Y me explico. El hombre es un animal que en un momento de su evolución llegó a estar lo suficientemente capacitado como para entender lo sobrenatural, una vida más allá de la muerte, una dimensión de la realidad más allá de lo natural o de lo material, y finalmente una idea de la divinidad, de otras personas de orden muy superior que organizan la realidad. Este descubrimiento es lo que llamamos religión, que se puede decir que es casi coetáneo con la aparición del hombre. O sea, el hombre es el primer animal que puede desarrollar esta intuición de lo metamaterial, de lo que está más allá de lo material. Pero esta intuición de los dioses le produjo al hombre tanta impresión que llegó a convencerse que también en las jerarquías humanas los que estaban más arriba podían de verdad hacernos felices o infelices. Es decir, sacralizamos las jerarquías humanas, las hicimos sagradas. Y esto de por sí no es una idea errónea, hay una cierta verdad en entender que desde la autoridad, ¿no?, se nos puede comunicar mucha información interesante, pero es una idea incompleta, es una visión religiosa un poquito ruda, un poco áspera, un poco tosca, que hay que matizar. ¿Matizar en qué sentido? Bueno, en un sentido mucho más allá del simple hecho de que Dios no puede estar arriba ni abajo, porque arriba y abajo son dimensiones del espacio y Dios no pertenece al espacio, no se mide con esas categorías. Solo la materia tiene dimensiones espaciales. Pero matizarla en el sentido de que desde el punto de vista religioso esta visión es muy ruda, porque está basada en una visión parcial de que Dios está arriba. Es cierto de que Dios está arriba, pero definitivamente también está abajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios está abajo? Quiere decir que la materia también es de Dios. Se supone que esta idea de que la materia es algo no de Dios, que era una idea que se desarrolló sobre todo en Grecia, de un origen
más bien órfico, que esta idea la hubiera el cristianismo vencido y desechado, porque el cristianismo el cristianismo es el convencimiento de que solo hay un Dios que crea el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual. Y aunque el cristianismo cree y lo dice la Biblia por todos los sitios, que está, que las cosas, todo lo creado existe en Dios, sin embargo no logró sacar nunca, deshacerse nunca completamente de este dualismo griego, de este pensar que lo material es una realidad no divina, de un orden inferior, y que nuestra felicidad consiste en irnos separando de esta costra material para llegar a una vida puramente del espíritu. Esas son las ideas gnósticas o las ideas griegas que las trajo Pitágoras para empezar, las expuso Pitágoras para empezar, y luego las siguió Platón. Y por supuesto ya el neoplatonismo, que eso es la gran eclosión del dualismo griego. No vamos a entrar en por qué el cristianismo nunca ha podido sacarse estas ideas helenísticas de que Dios está arriba y no abajo, pero lo cierto quizás no sea el cristianismo, quizás vamos a decir que es este hijo del cristianismo, que es la cultura occidental, un hijo a veces un poquito díscolo, y que este hijo definitivamente creció creyendo que Dios está arriba y no abajo. Hay que reconocer que en las tradiciones hindúes también permea un poquitito esa idea de que la materia es algo de lo que hay que deshacerse. Estoy hablando del hinduismo y del budismo, pero al ser cosmovisiones mucho más holistas, que dependían mucho más del todo que de las partes de lo que era Grecia, pues esta diferencia entre lo material y lo no material nunca tuvo la misma pegada que tuvo en Occidente. En el pensamiento griego, que es la matriz cultural de la que Occidente depende. En definitiva, que tenemos que reconocer que por esta visión religiosa un poquitito fatula, un poquitito tosca, pues realmente nos hemos creído que arriba en las jerarquías sociales es que está lo bueno, arriba es que está la capacidad de ser felices y también la capacidad de hacer felices a los demás, a los de abajo. Esta para mí es el origen de la obsesión moderna con la política, con el poder, con el estar mirando, dedicando una cantidad de tiempo a mirar lo que están haciendo los de arriba. Bueno, pero ¿cómo sería? Vamos a aceptar, obviamente, para efectos de este razonamiento, vamos a aceptar que efectivamente el hombre tiene todavía que avanzar más en su entendimiento de la realidad y darse cuenta de que desde abajo también habla Dios, vamos a ponerlo así, que desde abajo también hay un dinamismo que hay que escuchar en la naturaleza, en los minerales, en los planetas, en los animales, que hay un dinamismo que hay que escuchar, en los mismos instintos humanos, que hay un orden del que hay que estar pendiente. Supongamos que damos ese paso, que nuestras ideas religiosas se sofistican y podemos entender que lo divino está arriba y que está abajo. ¿Cómo cambiaría nuestra visión de la política? ¿Cómo nos organizaríamos en sociedad? Bueno, no vamos a ver todas las implicaciones de esta visión del poder o de las jerarquías humanas, pero podemos sacar rápidamente algunos corolarios. Por ejemplo, nosotros no pagaríamos impuestos porque alguien tiene el poder, sino pagaríamos impuestos para que alguien tuviera el poder, para poder organizarnos. Para poder organizarnos necesitamos a alguien que esté arriba, espacialmente arriba, no necesariamente dignatariamente arriba o no arriba en dignidad. Espacialmente arriba porque la función del líder es doble: mirar el ambiente para detectar peligros y oportunidades y pasar esas noticias hacia abajo para que la gente se mueva a sí misma en las direcciones donde se van a encontrar las oportunidades, y afuera o hacia afuera de los lugares donde se encuentran las amenazas. Y también desde arriba echar un vistazo sobre el cuerpo social y detectar desbalances y desproporciones que hay. Esas son la primera función natural del jefe. La segunda función natural del jefe, la más bulk, la de más volumen, la de más tamaño, es tomar las decisiones colectivas. Es decir, tomar las decisiones donde hay más de dos intereses del cuerpo social chocando. Que eso es continuamente, porque el semáforo en una ciudad es
un ejercicio del poder. Alguien que programó una señal en las esquinas que se va poniendo alternativamente rojo y verde. Y gracias a eso, a que alguien ejerce ese poder, pues nosotros podemos guiar con mucha menos inversión mental por las carreteras y por las calles, porque no nos hemos puesto de acuerdo para que alguien tome las decisiones colectivas. Una vez que hemos encontrado que las funciones del jefe son pasar información del ambiente y del organismo social y tomar decisiones colectivas, podemos entonces concluir que el organismo social, las distintas instancias que nosotros tenemos de organismo social, la comunidad local, la comunidad nacional, son realmente organizaciones para replicar, formas de replicar este dinamismo de acuerdo social que necesitamos, formas de tomar decisiones colectivas, decisiones que se envuelven más de dos voluntades encontradas y forma de encontrar, de estar mirando el ambiente para decir a la gente dónde están las oportunidades y las amenazas para que la gente actúe de acuerdo a eso. Si se fijan, esta forma de ver la sociedad descansa mucho en el fenómeno de la autoorganización, en esos fenómenos que se llaman ahora de complejidad o de complejidad autoorganizada, donde estamos viendo que en muchos lugares de la naturaleza las partes tienen un dinamismo propio para autoorganizarse. Ese reconocimiento de que en las partes, en los individuos, en lo pequeño, hay una sabiduría innata que no es total, no es omnisciente, no es como vamos a dejar que todo el mundo se resuelva la vida, una sabiduría parcial, pero que existe una sabiduría parcial en lo elemental. Eso nos lleva a escuchar también hacia abajo, a escuchar también los instintos, a escuchar también a lo pequeño, a escuchar a lo espontáneo. Estoy diciendo también, porque hay que escuchar, como sabemos, el bien está en las dos partes, está arriba y abajo. Por eso hay un yin-yang en nuestro caminar por la naturaleza, porque siempre tenemos que estar como persiguiendo opuestos. Esa es la esencia del yin-yang, las cosas. El bien de las cosas realmente está en dos sitios opuestos a la vez. Otra conclusión que podemos sacar de este análisis es que cuando en los próximos años logremos controlar esta obsesión con el poder y nos demos cuenta de que ya nuestros instintos sociales pueden resolver gran parte de las esperanzas que estamos poniendo en los de arriba. Cuando llegue eso, una de las primeras consecuencias de la pérdida de sacralidad en el poder va a ser la disminución de los conflictos, ya que la inmensa mayoría de los conflictos humanos sobre la Tierra no es para defender recursos, sino para subir en jerarquías de poder. Y por último, algo que posiblemente veamos cuando empiece a permear esta forma de ver las jerarquías, va a ser un aumento en la confianza de las personas en su capacidad de mejorar el mundo. Al presente nos engañamos pensando en que necesitamos primero tener poder para luego poder hacer que cambien las cosas. Una vez que seamos conscientes de este dinamismo natural que hay para que el mundo mejore, nos sentiremos todos un poquito más empowered, un poquito más apoderados para poder animarnos a luchar para hacer un mundo mejor. Resumen del programa de hoy. En este programa nos hemos planteado por qué tenemos esa obsesión con el poder, ese convencimiento de que arriba de las jerarquías humanas es que de verdad está la fuente de la felicidad. Contrastamos esta creencia contra las jerarquías que se dan en la naturaleza. Están basadas en la especialización y en la cooperación para buscar el bien del organismo completo, no de ninguna de las partes. Formulamos después la hipótesis de que posiblemente esta obsesión humana con el poder tenga sus raíces en una interpretación religiosa muy tosca que se hizo, donde lo divino se asocia con lo superior. Entonces eso hace que nosotros en las estructuras humanas también estemos mirando hacia arriba, como esperando que de ahí nos venga el bien. Y por último formulamos algunas predicciones de lo que podría estar pasando una vez se complete esta visión de que el bien está a la vez y arriba y abajo. Las predicciones son que posiblemente hay una reducción en el nivel de conflictos en el planeta, porque los conflictos son en su mayoría por afán de poder. Y en segundo lugar, pronosticamos que posiblemente esta visión más completa de la realidad promueva que el individuo se sienta más capacitado y más motivado para tratar de hacer un mundo mejor, porque no está engañado pensando que necesita primero tener poder para entonces
tratar de hacer que el mundo sea mejor. Gracias por escuchar Buscando Respuestas. Soy Bobby López. Si desean saber más de estos temas, pueden visitar mi blog buscando-respuestas.com.